Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga ricamente, qué gozo, qué alegría poder compartir nuevamente este espacio con la palabra de Dios, este espacio con su palabra que está para alentarnos, está para guiarnos, para ayudarnos en todas las cosas, aunque estemos pasando aún quizás problemas y dificultades, y por qué no, quisiera hablarte de la angustia que quizás a veces podemos estar sintiendo. La angustia es un sentimiento que no nos permite quizás disfrutar de nuestra vida. La angustia es algo que oprime nuestra vida. La definición del diccionario habla de una opresión, ¿no es cierto? Nos sentimos oprimidos. La angustia hace que no podamos ver claramente algunas cosas. Entonces, un ser que está angustiado es un ser que realmente está afligido y está pasando por dificultades en el cual no podemos ni siquiera disfrutar de nuestra vida. Entonces necesitamos salir de este momento de angustia y qué bueno que está siempre está la palabra de Dios para guiarnos y ayudarnos. No significa que un creyente, un hijo de Dios no pase por angustias. Nos pasa a todo el mundo, nos pasa a todos porque somos seres humanos y porque estamos en situaciones en las cuales por trabajo, por enfermedades, por dificultades personales, es inevitable ese sentimiento de angustia. Está bien, por supuesto que está bien, porque somos seres humanos que no estamos exentos a las cosas que nos puedan pasar. No somos de fierro y no somos de piedra, en el cual nos abstraemos de las cosas que nos pasan, sino que evidentemente la angustia va a venir a nuestras vidas, pero qué importante es poder, en medio de esa situación, el ser fortalecidos, el ser llenos de la presencia de Dios para poder atravesar este momento de angustia que quizás pueda ser permitido por Dios, para que podamos acercarnos a su presencia. A veces el creyente, el Hijo de Dios, pasa por situaciones en las cuales necesita entonces de esta manera y por esta circunstancia leer más la palabra, acercarse más a Dios, estar más en oración, buscar a Dios de otra manera, ¿no? Porque a veces quizás pasamos tiempo y no hablamos con Dios o no le compartimos lo que nos está sucediendo, entonces Dios permite que llegue ese momento de angustia para que nos recordemos lo frágiles que somos, recordemos lo necesitado que somos del Señor y entonces recurrir a su presencia, buscar de su amor, de su misericordia. Entonces este estado de angustia a veces está bien que suceda para poder buscar más y anhelar más de las cosas de Dios. Hay un hermoso salmo, que es el Salmo número 94, el versículo 19, que habla acerca de una actitud que tenía el salmista en medio también de una situación. Porque él dice, el versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es decir, el pensamiento del salmista y las cosas que le estaban pasando eran tantos dentro de su corazón que él estaban en un momento difícil de angustia. Pero la palabra de Dios dice que las consolaciones del Señor alegraban su alma. Y qué bueno que sepamos que Dios está por medio de este Espíritu Santo que Él nos ha enviado, que Él nos ha dejado, está consolando nuestras vidas, cualquiera sea ese momento que está causando esta angustia en nuestra vida. No estamos exentos a que nos pase esto, pero qué importante es que busquemos este refugio necesario en la palabra de Dios. Deleitarnos en la presencia de Dios. El Salmo 37, versículos 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Es decir, lo que tenemos que hacer en este momento de angustia, buscar ese deleite en su palabra, buscar ese deleite en su presencia, buscar ese deleite en el propósito que Él tiene para con nuestras vidas en esa situación
que estamos atravesando. Y no mirar la angustia como algo que nos separa de Dios, sino por el contrario, la angustia tiene que hacer y generar que yo me acerque más y más, de tal manera que pueda deleitarme en la presencia de Dios, deleitarme en las cosas y en los propósitos que Dios tiene para con mi vida, porque Dios tiene un propósito y dice que Él lo va a hacer en nuestra vida. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Yo tengo que primero empezar a buscar este deleite en su presencia y en este camino, nuestro andar en esta vida, que no estamos exentos de problemas, de dificultades, de situaciones que hacen que nos angustiemos, que pasemos por momentos difíciles, sea la muerte de un ser querido, sea una enfermedad, la falta de trabajo, el peligro que nos rodea. Todo eso hace que venga aflicción en nuestra vida. Bueno, en esa situación tenemos que encomendar nuestra vida en las manos del Señor, nuestro camino, nuestro diario andar, para poder confiar de que Él va a hacer algo en nuestra vida. Él hará. Dios hace cosas en nuestra vida siempre y cuando podamos permitirlo que Él lo haga. Entonces, atravesando este momento de angustia, este momento de dificultad, poder confiar plenamente en que Dios tenga el absoluto control de nuestra vida. A veces somos nosotros que queremos llevar el control de las cosas y dejamos que nosotros, con nuestros pensamientos y nuestra manera de ver las cosas, manejar la situación. Pero ese momento de angustia no se va. Esa aflicción no se va de nuestra vida porque nosotros, por nuestras decisiones, por nuestra forma de ver las cosas, queremos cambiar esta situación. Y eso no va a ocurrir. Va a seguir estando la angustia, la desesperación. Cristo enseñaba a sus discípulos y a todos aquellos que rodeaban en ese hermoso sermón que hizo en el monte acerca de el afán y la ansiedad. Y que por más que nos preocupáramos, nosotros no podemos añadir a un codo a nuestra estatura. Y que el día de mañana tiene su propio afán y que tenemos que descansar. Y daba enseñanzas, cosas tan simples. Que los pajaritos no tienen necesidad de comida porque Dios las alimenta. Las aves de los cielos no trabajan, dicen, no cosechan ni recogen en el granero, pero sin embargo Dios no les hace faltar nada. Ahora, Cristo decía, ¿no valéis más vosotros que estos pajaritos? ¿No son más importantes para Dios? Vos te pensás que no son importantes para Dios, que Dios no piensa en vos, que Dios no te ama, que Dios no sabe lo que estás pasando, que Dios no te conoce en profundidad lo que estás pensando en este momento que estás recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Yo que te estoy hablando, por supuesto que desconozco la situación que debe estar pasando, pero a Dios no hay nada que se le oculte, que se le pase por alto, jamás. Y ese momento de angustia se tiene que transformar en un momento de gozo, de gracia y de bendición, porque podemos encomendar nuestros caminos, nuestra vida en las manos mucho más poderosas que nosotros, que la mano de Dios. Y que Dios fortalecerá nuestra vida. Dice el versículo del mismo Salmo 37, en el versículo 39, que Dios fortalecerá nuestra vida en este momento de angustia. Y la fortaleza que viene de parte de Dios no es una palabra solamente de ánimo y dale para adelante, que todo va a salir bien. No, no, no. Acá estamos hablando de otra cosa. La palabra de Dios es tan poderosa que transforma una situación. La palabra de Dios es la misma palabra que creó y que sustenta al mundo en el cual hoy vivimos. Esa misma palabra sigue teniendo la misma fuerza y el mismo poder. Pero por supuesto, si nosotros lo podemos aceptar y recibir por la fe. Dice que en esta multitud de pensamientos que el salmista tenía y que nosotros también evidentemente podemos tener, pensamientos que hacen que veamos las cosas mucho más graves de lo que son. Esa montaña que está tapando, que no podemos ver, esta situación que hace que yo no pueda ver más allá, porque la angustia es tal que me desespera. La angustia es tal que
no hace que piense con claridad ni vea las cosas con claridad. Ahora Dios nos está proponiendo algo muy hermoso y muy interesante, que podamos deleitarnos en su presencia, que podamos dejar nuestra ansiedad. Dice la palabra de Dios que debemos, ¿no?, dejar toda nuestra ansiedad en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y para esto, ¿qué se necesita? Se necesita tener confianza y fe en el Señor. No confianza y fe en las cosas que vemos, en las cosas que están pasando, sino ir un poquito más allá. Poner a prueba nuestra confianza en el Señor. Decir, Señor, puedo confiar plenamente en tu palabra, en lo que estoy escuchando, en lo que estoy recibiendo. De un Dios que es sumamente poderoso. Un Dios que atraviesa toda la tormenta, atraviesa la tempestad. Que este mismo Dios que ha creado el universo es el mismo Dios que sustenta mi vida todos los días. Solamente que lo tengo que aceptar, lo tengo que recibir, lo tengo que creer. Te invito a que lo hagas, te invito a que no dejes pasar un momento más y que esta angustia que estás sintiendo en este momento pueda desaparecer en la presencia de Dios, porque Él llena tu vida y va a llenar tu vida de manera tal que todo eso se va a ir y vas a decir que ahora estás caminando en los caminos y en el propósito de Dios para con tu vida. Solamente ayudarte en una oración, solamente guiarte en una oración en la cual vamos a pedir al Señor que esté fortaleciendo nuestra vida y que no negamos esta angustia que estamos pasando. Por el contrario, reconocemos este momento de angustia, pero lo vamos a poner en las manos de Dios para que Dios transforme por completo en una bendición para nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú permites que estemos pasando por estas situaciones que hacen que nos podamos acercar cada día más a ti y a tu palabra. Ayúdanos, fortalece nuestra vida y que estos momentos, situaciones que producen angustia se puedan ir delante de tu presencia y que podamos disfrutar de una vida victoriosa en tu presencia. Yo te doy gracias por mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que está recibiendo tu palabra en este momento, y que toque su vida y que toque su corazón y que sea un testimonio de este poder, de esta gracia que hay solamente en ti. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor, y todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor siga bendiciendo tu vida ricamente.